Dios ha sido bueno con nosotros y por eso le damos la bienvenida a cada hermano, cada oyente, cada amigo, cada niño, cada joven, cada anciano, cada hermano que está con nosotros compartiendo de las bondades de Dios. Vamos entonces ya a presentarnos en oración para iniciar la lectura de los capítulos que corresponden el día de hoy. Hoy estamos a martes 14 de febrero del año 2023 y como es conocido en muchos países, este día lo toman para la celebración del amor y la amistad. Y bueno, es importante sacar cuenta y reconocer cuántos tesoros Dios nos ha regalado con personas que aunque no hay ninguna relación familiar de sangre, pero la sangre de Cristo nos ha unido y realmente debemos recordar y debemos reconocer que la emisora radial, nuestra emisora Soldados de la Cruz de Cristo, ha unido una gran cantidad de hermandad y podemos decir que somos amigos aun cuando no nos hemos visto personalmente. Pero eso es la bendición de pertenecer a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, que a través de su sangre nos ha hecho familia. Así que gracias a cada oyente, a cada hermano. Vuelvo y les recuerdo, a través de este medio de comunicación, Dios nos ha concedido conocer, encontrarnos, ha regalado una vasta hermandad de mucha calidad, por la cual glorificamos a Dios por cada uno de ellos, porque Dios en su bondad y en su misericordia así cumple con su promesa cuando le dijo a sus discípulos que el que dejaba padre y madre, que el que aceptaba el reino de Dios, iba a tener 100 veces tanto acá. Y en el siglo venidero, pues el mejor regalo, la vida eterna. Así que podemos disfrutar de esas bondades 100 veces tanto. ¿Cuántos hermanos Dios nos ha regalado? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántas familias en Cristo el Señor nos ha regalado? Y es motivo de agradecer a Dios por cada alma, por cada hermano que lucha al igual que nosotros por mantener su antorcha encendida y poder prevalecer en todo tiempo fundados en la roca de Cristo. Vamos entonces a tener la oración para iniciar con los programas, con los capítulos del día de hoy que estamos desde la ciudad de Las Arenas transmitiendo desde Puerto Armuelles y entonces hoy nos corresponden los capítulos 28, 29 y 30 que gracias a Dios pues que en la mañana lo escuchamos y ahora en la tarde pues también lo recordamos. Es una gran bendición tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, dándote infinitas gracias por tu amor, por tu protección, por tu cuidado con que cuidas a tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, ten misericordia, perdónanos, porque sabemos que no hay hombre que delante de tu presencia no peque en palabras o en acciones o en pensamientos que no están acorde a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a corregir cada día. Talla en nuestros corazones ese molde de amor que tú nos demostraste a través de la vida de Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque podemos saborear las grandezas de tu palabra, Señor. Bendice de manera especial a tu pueblo. Guíanos hacia toda verdad y toda justicia. Te presentamos cada oyente que está ya sintonizando la programación. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor, los enfermos. Tú los conoces. Hay una lista vasta de hermanos que necesitan de ti, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. Si tú sanas, ellos serán sanos, Señor. Gracias, oh Dios, por la fe que pones en nuestros corazones para confiar en tus promesas, pues sabemos que son fieles y son eternas. Ayúdanos, Señor, en esta hora que vamos a emprender el recorrido por tus páginas en estos capítulos. Abre nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento para escuchar y obrar tu voluntad, Señor, porque sabemos que no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores de tu palabra.
Ayúdanos a ser hacedores, Señor, de tu palabra, para que tu corazón se alegre con nuestra forma de vida. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, mis amados, vamos entonces a recorrer las páginas del libro de Números, un libro que tiene mucho, pero mucho que aprender. Nosotros tenemos mucho que aprender del libro de Números, así que vamos a seguir con el capítulo 28 de este día. Escuchemos atentamente. Números capítulo 28. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada un día será el holocausto continuo. Y el 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la 10ª de 1 epa de flor de harina, amasada con 1/4 de 1 hin de aceite molido, en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 1/4 de 1 hin con cada cordero. Derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda a la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, por presente, con su libación. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y 1 carnero, y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda por presente con cada cordero, holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y el tercio de 1 hin con cada carnero, y la 1/4 de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y 1 macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Mas en el mes primero, a los 14 del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de aqueste mes la solemnidad. Por 7 días se comerán ácimos. El primer día, santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis por ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y 1 carnero, y 7 corderos de 1 año, sin defecto los tomaréis. Y su presente de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero ofreceréis. Con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y 1 macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días, vianda y ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová. Ofrecerse además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Además el día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos de 1 año, y el presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos 1 décima, 1 macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus presentes, y sus libaciones sin defecto los tomaréis. Bueno,
En este capítulo 28 se hace nuevamente una sección de instrucciones. Como ustedes han podido observar en los libros que se han estado leyendo, está entrelazada la historia del pueblo de Israel durante ese trayecto por el desierto, pero a la vez el Señor va guiando con su vara de instrucciones. Y entonces en estos 3 capítulos que corresponden al día de hoy, como es el capítulo 28, 29 y 30, son precisamente alusivas a instrucciones. Vuelvo y les digo, esto está entrelazado. Instrucciones, acontecimientos históricos que el Señor nos revela a través de Moisés, de los sucesos por los cuales se atravesaron en el desierto. Recordemos que esto es algo breve en resumen de los sucesos históricos, porque fueron 40 años de peregrinaje en el desierto. Y resumir 40 años en 3 libros es bastante difícil, ¿verdad? Casi que imposible. Y les digo 3 libros porque Génesis no está encerrado el peregrinaje de Egipto hacia Canaán. Y Levítico tampoco. Levítico es un libro netamente de instrucciones. Casi el 90% es instrucciones. Entonces, en este capítulo observamos que el Señor retoma la vara de la instrucción y le hace conocer a Moisés qué era lo que ellos debían realizar o recordar, porque ya esto se ha expresado en capítulos anteriores. Y aquí les dice entonces algunas regulaciones de los cuales ellos debían ejercer sobre las ofrendas de alimentos que se presentaban por todo el pueblo. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Bueno, ellos les estaba recordando el cumplimiento de los votos, especialmente los de las mujeres, y los derechos de un padre de confirmarlos o vetarlos. En estos capítulos, en los capítulos que hoy vamos a leer, el 28, 29 y 30, encierran instrucciones. En el capítulo 28, pues, nos hace recordar sobre las ofrendas diarias que se debían presentar a Jehová, sobre las ofrendas semanales, sobre las ofrendas mensuales. Entonces, era algo estrictamente organizado. La presentación diaria de las ofrendas, la presentación semanal de las ofrendas y la presentación mensual de las ofrendas. Y ¿qué era lo que también hace referencia desde el versículo 1 al 8? Bueno, sobre lo que se llaman las ofrendas encendidas, que eran presentadas 2 veces al día. En esta práctica, ¿qué buscaba Dios con su pueblo? Que el pueblo se acercara diariamente en el día y en la noche, es decir, una estrecha relación dedicada a Dios, el ciclo de las 24 horas, algo así. Cuando nosotros hacemos alusión de esto, cuando se hacía a la salida del sol y a la caída del sol, hemos hecho referencia que en la actualidad esto sería relacionado con el espacio de devoción que nosotros entregamos a Dios todos los días. Cuando usted hace un paréntesis de su jornada y abarca la adoración a Dios, la lectura de la palabra, esa ofrenda que usted entrega a Dios a través de una alabanza y a través de esa oración que sube como ofrenda grata a Dios, eso vendría siendo en nuestros días la ofrenda diaria. Y es cierto, porque allí se están presentando a Dios la jornada del día, porque a la salida del sol, pues le entregamos a Dios las actividades diarias. Y cuando cae el sol, que inicia el nuevo día, pues allí elevamos a Dios también ofrenda grata a Dios. Entonces, en lo actual, podemos volver a recordar que esto implica en la vida de cada creyente presentarle a Dios este tiempo de devoción. Imagínense que esto fuera igual, que le tuviéramos que presentar una tórtola o un carnero, una oveja. Sería en nuestros tiempos imposible.
Entonces Dios, así como hace los ajustes, como los ha hecho, de acuerdo a la adquisición, al poder monetario, al poder adquisitivo de cada creyente, pues el Señor iba ajustándolo. Y hoy para la generación actual, creo que lo más hermoso de invertir es el tiempo, porque el tiempo se nos va en un suspiro. Es increíble cómo el tiempo se está evaporando de una manera tan rápida que ni nos damos cuenta. Entonces es bonito cuando usted está en plena función de actividades o antes de que salga el sol, usted se levanta temprano y prepara entonces su altar para presentarle a Dios esta ofrenda todos los días. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros, al menos a mí me ha pasado muchas veces. Yo le pido a Dios que me despierte y no tengo que colocar, o realmente no acostumbro usar el despertador. Dios me despierta. Y en estos días, hablando con Matías, que le instamos a que se despierte temprano ahora que está en vacaciones para asistir a la devoción. Y en estos días que lo llamo ya estaba despierto y me dice la experiencia. Es que yo le pedí a Dios que me despertara para la devoción y cuando me fuiste a llamar ya estaba despierto. Y yo le digo, mira lo bello que es Dios, que cuando le hacemos una petición agradable a su corazón, pues Él nos las concede. Y entonces en eso se trata estos espacios de encuentro con Dios diario. Que nosotros podamos hacer un paréntesis en nuestra jornada y poder tomar el tiempo especial para entregar a Dios adoración. Habla también en este capítulo, con estos capítulos, sobre los holocaustos continuos y sus libaciones. Y esto era duplicar la ofrenda diaria. Esto era hacer doble porción. El culto que se habla del semanal, también se recuerda acá en los versículos 9 y 10 sobre los que eran las ofrendas semanales que se practicaban o que el Señor instaba, así como el comienzo de un nuevo mes que abre un nuevo ciclo. Entonces, miren cómo Dios siempre anhela estar en nuestro calendario. Cada entrada de semana, cada entrada de mes, cada entrada de año, que el Señor siempre tenga el primer lugar de nuestra adoración. ¿Y qué sucede? Pues que en estos pasajes, pues el Señor recuerda la regulación de las ofrendas de las grandes fiestas, también de las fiestas anuales, tales como son el de las fiestas de los panes sin levadura, y también hace referencia a la del Pentecostés. Recordemos que el Pentecostés era lo que se entregaba para el inicio de las cosechas. De eso se llevaba, se realizaba para recordar que era Dios el que entregaba, el que proveía los frutos de la tierra. Y entonces el Señor pedía que se le entregara a Él holocausto, porque eso representa olor grato a Jehová. Y hace referencia que debía entregarle entonces los 2 becerros, el carnero y los 7 corderos de un año. Y todo esto debía entonces entregarse a tiempo, sin defectos, tal cual el Señor lo había propuesto. Y esto es recordatorio, porque desde los libros de Levítico, desde el libro de Levítico, pues el Señor empieza a formular estas prácticas diarias para con su pueblo, para que ellos recordaran que todo lo que viene del producto de la tierra es solo por la gracia y la providencia de Dios. Así también como las fiestas del cierre también de la cosecha. Todo esto que nosotros vamos leyendo en los capítulos, nos damos cuenta cómo Dios siempre en su sabiduría ha procurado de que el hombre reconozca que no es por su capacidad y por su fuerza, sino por la benevolencia de Dios. Y estas fiestas ayudaban, le permitían al pueblo recordar que todo lo recibido provenía de la mano bondadosa de Dios. Entonces, esto es un recordatorio nuevamente sobre lo que son las ofrendas diarias, semanales, mensuales y las
grandes fiestas como son las fiestas de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias o Pentecostés. Esto es lo que conlleva este capítulo. Vamos entonces con el siguiente capítulo que trata sobre las siguientes fiestas. La fiesta de las trompetas y fiestas del tabernáculo, de los tabernáculos. Vamos a escuchar un poquito más. Esto es recordatorio. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor recordaba tanto esto? Porque tendemos a olvidar. Porque triste y lamentablemente tendemos a olvidar. Y es importante el que el Señor recalcara esto, porque era la invitación a que el pueblo diariamente se acercara a Dios. Esto es que no habían días de vacaciones para estar alejado de la presencia de Dios. Diariamente, un continuo. Recordemos, esto tenía que ser la fe, como las lámparas que estaban allí en el tabernáculo no podían dejar de estar encendidas. Y eso es el mover de la fe del pueblo. Reconocer continuamente el servicio que debemos rendirle a Dios, porque continuamente el Señor nos satura de sus bendiciones. Entonces, esto recordarlo era de suma importancia para el pueblo. Vamos entonces a escuchar el capítulo 29 del libro de Números. Números capítulo 29. Y el séptimo mes, al primero del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y el presente de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus libaciones, conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad. Y en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis, y sus presentes, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus presentes, y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y celebraréis solemnidad a Jehová por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, han de ser sin defecto, y los presentes de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su presente y su libación. Y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos,
conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y su libación. Y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. Y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor suave a Jehová, un novillo y un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus presentes y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras solemnidades, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres, para vuestros holocaustos y para vuestros presentes y para vuestras libaciones y para vuestras paces. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. En este capítulo, el capítulo 29 del Números, aquí nos da el anuncio del día de sonar las trompetas. Recordemos que en capítulos anteriores Jehová ordenó a que elaboraran 2 trompetas de plata y que a través de ellos pues ellos iban a organizar los escuadrones, pero aquí nos hace referencia al uso o a otro uso que tenían las trompetas, y era anunciar la llegada del nuevo año agrícola. Los meses del año habían sido numerados desde la época de Éxodo. Cuando ellos salieron, Jehová les dice, bueno, este será para ustedes el primer mes, y le instituye entonces los meses por cada año o de cada año, tal cual está en la actualidad. Recordemos que el pueblo judío tiene su calendario muy diferente al calendario por el cual nosotros en la actualidad nos regimos. Aún en eso hay diferencias. Siempre Dios ha tomado en consideración el uso de los tiempos y le distribuye entonces los meses a este pueblo. Y entonces al comienzo de cada año se celebraba. Al inicio del año, pues había celebración, y también con el inicio del calendario agrícola, que se iniciaba en el mes séptimo. Aquí nos hace referencia que en el mes séptimo entonces se anunciaba que iniciaba el año agrícola. Y les recuerda también sobre el holocausto del mes, que se ofrecía el primer día del mes lunar, y era un día de reposo simbólico, de sacrificios especiales y también de sonar las trompetas. Y esto es bonito recordarlo, porque cuando nos toque en aprender o recordar sobre lo que fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, según los estudios que se hizo por parte de nuestro hermano Buenaventura Luis, se logra entonces establecer que el Señor es crucificado un sábado. Era un día de reposo, pero como le dijéramos, no era el viernes, sino para que se cumplieran los 3 días que iba a estar, pues
tocaba entonces a ese día de reposo que era especial, de acuerdo al día que caía. Y entonces es bonito pues tomar en consideración esto, porque también lo vamos a recordar cuando se hable sobre el día en que el Señor muere. Nos hace referencia también aquí en los versículos del 12 al 39 sobre la fiesta de los tabernáculos que conmemoraba la peregrinación de Israel por todo el desierto. Y usted dirá, bueno, pero el Señor le está diciendo que esto tenían que celebrarlo, pero si ellos seguían viviendo en cabañas, y es cierto, ellos duraron 40 años, al menos la generación naciente, porque los demás fueron muriendo paulatinamente en el transcurrir del tiempo. Pero esto el Señor lo recordaba porque recordemos que esta generación iba a ir mermando, la que tenía 20 años para arriba, iba a ir mermando y se estaba levantando nueva generación. Y el Señor pues les recordaba esta celebración que debían de tenerla en su calendario para celebrarla una vez que ellos estuviesen en la tierra que el Señor les había asignado. Aquí ellos en el desierto obviamente que no lo celebraban porque estaban viviendo en cabañas. Ellos estaban en estos años, fueron de peregrinación para el pueblo de Israel, pero sí les hace mención de lo que ellos debían realizar. Ellos tenían que recordarles que esto se celebraba para recordar su peregrinación por el desierto. Y entonces los israelitas debían recordar que ellos tenían que en esos días elaborar cabañas con techos de palmas para conmemorar ese tiempo, de los cuales también se hace referencia a las fiestas de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Recordemos que el tabernáculo es eso, una tienda que es desarmable y armable. Eso es tabernáculo. Entonces el Señor pues les hace referencia a que ellos tenían que tener esto en su noticia, practicarlo, porque era la manera de ellos celebrar y a la vez de agradecer que durante esos años de peregrinación, a pesar de que ellos estaban viviendo en cabañas, pues eso a la hora de la realidad, vivir en el desierto, en cabañas, eso es imposible, pero era la providencia de Dios quien los cubría. Recordemos con esa maravillosa manifestación de tener allí la nube que lo cubría durante el día con ese terrible calor y ese fuego que les proveía calor y a la vez iluminación. Entonces, esas cabañas a la lógica humana jamás les pudo haber servido para poder sobrevivir en el desierto. Era la providencia de Dios. Y Dios entonces, para que ellos recordaran, para que las generaciones recordaran, oye, cómo Dios durante 40 años, en algo tan frágil como es una cabaña, el pueblo logró sobrevivir 40 años. Y entonces, esto hacía que ese conocimiento le permitiera a las generaciones de padre a hijo, de abuelo a nieto, darle a conocer que a la lógica ellos no pudieron haber vivido solamente allí con las cabañas, sino era Dios. Y al ver entonces ellos esa figura tan frágil de la elaboración de esto con las palmas allí y todo, y decir, y así vivimos. ¿Y cómo lograron sobrevivir en el desierto viviendo en lugares así? Y allí entonces entraba en acción el recordar la mano que proveía, era la mano de Dios, en alimento, en alumbrar, en calor, en la sombra. Todo fue posible porque fue el pueblo resguardado por la beneplácita mano de Dios. Entonces esto llevaba para que cada
cada persona, cada integrante del pueblo se sensibilizara a ver más allá de la experiencia, es la providencia de Dios. Y cómo hasta la presente fecha, pues aún en la actualidad, pues el pueblo judío fiel, pues sigue guardando estas fechas, las conmemora como recordatorio de lo que Dios ha hecho con ellos a través de los siglos. Entonces es bonito cuando usted analiza las maneras de Dios de educar a su pueblo. ¿Y qué trata? El Señor es maestro, es pedagogo. El Señor busca la forma de que nosotros logremos entender bajo qué función Él nos está enseñando, qué busca Él enseñarnos de las distintas maneras. Porque si hay algo que es maravilloso de Dios, es ese abanico de opciones que Él extiende para hacernos entender el plan maravilloso de Él, cómo Él educa, cómo Él transforma, cómo Él va formando este pueblo en estos años durante este peregrinaje. Y entonces es maravilloso cuando usted se sienta a pensar cómo Dios va guiando, va fortaleciendo, va encauzando el pueblo a entender su voluntad, a encaminarse bajo los preceptos que Él ha dispuesto. Y esto es lindo, hermanos. Yo les digo la verdad, a mí no me aburre. El Señor tiene tantas cosas nuevas que nos muestra diariamente. Y si usted no lo cree, pues siéntese todos los días a una hora y mire el cielo, a ver si lo va a ver igual. No lo va a ver igual porque el Señor siempre nos muestra algo diferente, siempre nos enseña algo. Y aquí pues nosotros vemos en estos capítulos cómo Dios necesitaba instruir de manera continua al pueblo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos allegamos diariamente a Dios, leyendo su palabra, elevando a Dios un canto, una oración. Todo eso hace que nosotros se renueve la fe y la amistad con Dios. Mientras más cercano estamos de Dios, pues más seguro está nuestra alma. Mientras más cercano estamos a Dios, pues nuestras fuerzas se multiplican como la fuerza del búfalo, dice la palabra. Entonces, esto es lo que busca a través de la palabra el Señor, instruir a su pueblo, guiarnos por los caminos, por el camino de la verdad. Y en todo a lo que nosotros como hijos de Dios, como hijos adoptados, lo que nos toca es creerle a Él, a su palabra. Cuando usted abraza la fe de Dios, le cree a su palabra, hermano, ya lo demás lo termina Dios. Cuando nosotros abrazamos con fe todo lo que Él nos va guiando, todo lo que Él nos va enseñando, todo lo que Él ha estado obrando en nuestras vidas, entonces ya lo demás está ganado, porque lo principal de nosotros como su pueblo, como sus hijos, es creerle a su palabra, a su formación. Que ese sea nuestro combustible, la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo se lo dijo, se lo aclaró al enemigo. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de esa palabra que es la que nos vivifica, esa palabra que es la que nos llena, la que nos sustenta y la que nos guía para poder entonces llegar a ese punto donde el Señor nos quiere llevar. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa musical para ya continuar con el capítulo 30, que es bastante corto, tiene apenas 16 versículos. Pero vamos a hacer esta pausa musical, vamos a compartir este himno, espero que sea de su agrado. Es creyendo en ti. Cuando nosotros creemos en Dios, las cosas fluyen de la mejor manera. Escuchemos. Voy abriendo paso en medio del camino. Yo sé bien lo que me espera al final. Se ha gastado ya mi fuerza, pero sigo
Tengo la mirada puesta en tu verdad y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Voy abriendo paso en medio del camino. No hay montaña que me pueda detener. Tú vas derribando enfrente mi enemigo. Sigo con mi frente erguida y cantaré que voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla creyendo en ti. Es con tu fuerza que se rompen las cadenas, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Creyendo en ti. Y así es, hermano, cuando nosotros creemos en Dios y creemos a su palabra, esto nos permite a nosotros seguir avanzando. Qué lindo es cuando nosotros nos afianzamos en Dios, porque como hemos leído en la palabra, en este libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, la obediencia al hombre le genera tanto beneficio. La obediencia a Dios nos genera muchísimo beneficio. Bueno, vamos entonces a seguir ya con el capítulo 30 concerniente a los votos. Miren qué detalles hay en cada capítulo que Dios nos revela. En este capítulo, qué de grandezas Dios nos muestra. Vamos entonces a escuchar el capítulo 30 del libro de Números, donde nos revela situaciones de la vida diaria. Escuchemos. Números capítulo 30. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su mocedad, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello,
todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre la vedó. Empero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido la oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová lo perdonará. Mas todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, entonces sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto o todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Empero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, confirmólas, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si las anulare después de haberlas oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su mocedad en casa de su padre. ¿Verdad que es maravilloso conocer cada rinconcito que nos revela la palabra de Dios? Este capítulo que nos revela la importancia de que nosotros pronunciemos un voto, pero nos agrega otra cosa más importante, y es que si usted, en el caso de la mujer, si usted está viviendo en casa de su padre y su padre escucha lo que usted pronunció y no se lo prohíbe, pues esa palabra que pronunciaron sus labios debe tener cumplimiento. Sin embargo, si su padre escuchó el voto que usted pronunció y le va a vedar, vedar es prohibir, impedir, no está de acuerdo con eso, entonces Dios le va a exonerar a usted esa promesa que no va a poder cumplir. Y cuando nosotros nos adentramos en este capítulo, nosotros nos damos cuenta cómo Dios tanta perfección y tanta orden, porque estamos hablando que la autoridad que poseen nuestros padres en nuestras vidas, que el Señor respeta, miren esto, el Señor acepta si nuestros padres nos prohíben el voto que hayamos hecho. Y yo les voy a contar así rapidito una experiencia que yo viví. Cuando yo decidí entrar a los cultos de espera, yo tenía 21 años. Y yo le había prometido a Dios que si Dios me bendecía, yo iba a firmar. Yo se lo prometí a Dios. Yo iba a ser misionera. Dios me bendice. Y cuando yo estoy que quería dar el voto, mi mamá, porque yo no fui criada por mi papá, mi mamá me lo prohibió. Porque yo estaba estudiando en la universidad y ella quería que yo terminara de sacar mi carrera universitaria y ella no me lo permitió. Ya yo tenía 21 años, bien pude haber bien pude haber saltado esa orden, bien la hubiese tomado en que no, yo se lo prometí a Dios y lo voy a hacer. Y eso por mucho tiempo pues me hizo sentir mal, porque oye, por ello le prometí a Dios y Dios me bendijo. Y yo tengo que ser misionera porque yo lo prometí. Pero eso es lo bonito de uno aprender de la palabra de Dios. Por mucho tiempo yo me sentí mal con mi mamá porque ella no quería pues que yo fuera misionera. Ay, porque yo tenía que terminar, porque ella tenía miedo pues de que yo me fuera de la casa. Recordemos que
a entregarse a la vida misionera era que ya te desprendías totalmente de papá, mamá y te entregabas a la disposición de la iglesia. Y entonces yo me sentí mal con mi mamá por eso. Pero después, estudiando la palabra de Dios y caí en este capítulo, entendí que Dios no me iba a castigar por eso que no pude cumplir, porque mi mamá no me lo permitió. Y yo pues me sujeté a la palabra, a la voluntad de mi mamá. Y esto nos hace pues resaltar que Dios, como creador de la familia, porque la familia fue proyección, es plan de Dios, respeta la autoridad que Dios le dio a los padres para guiar a sus hijos. Y entonces Él hace referencia que si tú fuiste impedida por tu padre de cumplir ese voto, Él no va a tener en consideración para castigarte o para llevarte, para enojarse contigo, porque Él respeta la posición de tu padre. Qué bonito, porque Dios hubiese sido intransigente y hubiese dicho, usted te lo prometió, pues tiene que cumplir. Así se interponga tu papá, tu mamá, lo que sea. Pero Dios respeta esas jerarquías que Él organizó en la familia. Y Él toma en consideración que si su papá no está de acuerdo con ese voto, usted no lo va a cumplir y Él respetará eso. Y entonces vamos al siguiente caso. Si ya no está bajo la tutoría de tus padres, sino ya comprometida, casada, ya entonces es tu esposo quien ejerce la autoridad sobre la mujer y haces voto y tu esposo escucha que pronunciaste ese voto y él queda callado. Entonces el Señor asume que Él está de acuerdo con ese voto que pronunció la boca de aquella mujer casada y esa mujer está en el compromiso ante Dios de llevarlo a cabo. Si por el contrario el esposo escucha el voto que dio esa mujer, su esposa, y él le prohíbe realizar ese voto, entonces el Señor va a va a redimir, va a disculpar a la mujer porque está respetando Dios la autoridad que ejerce su marido sobre ella. Miren esto, el Señor no le va a quitar autoridad a su esposo, el Señor va a respetar la decisión de su esposo. Y entonces usted analiza esto y dice, uy, cómo Dios busca el bienestar familiar en la familia, en el matrimonio. Él respeta los acuerdos y considera pues que si no está de acuerdo el esposo, pues él no va a tomar medidas contra aquella mujer o contra el esposo, no, está bien, ya. Pero si aquella mujer es viuda o repudiada, es decir, su esposo la abandonó, entonces todo lo que ella vaya a pronunciar debe tener cumplimiento. Y cuando nosotros consideramos este capítulo, yo me lleva así como que automáticamente al voto que pronunció Anna, la mamá de Samuel. Porque esta mujer por tantos años sufrió el desprecio de la sociedad, podemos decir, porque recuerden que en la época el no poder concebir hijos era una afrenta terrible. Y aquella mujer con la que convivía su marido, que era Penina, pues la irritaba grandemente. Y ella llegó a un tope, a un límite, en que ella fue al lugar donde hay solución, y es la casa de Dios. Y ella se desborda allí su alma, y ella pronuncia votos a Jehová. Ella le hace allí a Dios votos. Señor, si tú me das un hijo, y miren lo bonito de esto, un hijo varón, yo quiero que tú me des un hijo varón, yo te lo voy a entregar a ti, va a ser mi ofrenda para ti. Y cuando ella determinó eso, cuando el Cana iba a subir, como lo hacía todos los años a Silo, a entregar su sacrificio por la familia, por todo, él llegaba y como lo establece la palabra, ella le dice, no, yo no voy a subir hasta que yo destete al niño y suba para dejarlo allí. Si el Cana le hubiese dicho a ella, no, ese es mi hijo,
el que tuve contigo, que eres la mujer que yo amo. ¿Cómo vas a entregar a mi hijo? ¿Cómo lo vas a dejar en el templo? No. Si él hubiese tomado esa posición, pues Dios a Anna no lo hubiese condenado, no lo hubiese castigado, no lo hubiese tomado en poco, porque Dios respeta la jerarquía. De manera, mire, Dios es un caballero. Es maravilloso conocer la personalidad de nuestro amado Dios. Si él hubiese tenido esa posición, pues Anna no hubiese cargado culpa. Dios hubiese respetado esa decisión. Pero, ¿qué fue lo que dijo Elcana? Bueno, hazlo como lo has prometido, está bien, no hay problema. Él aceptó la promesa que Anna había pronunciado en el templo, ese voto que ella había dado a Jehová. Y se cumplió tal cual. Ella cumple esa promesa una vez que el niño es destetado, pues ella lo entrega como ofrenda a Dios. Y entonces, por eso me gusta esto que Dios nos muestra por la palabra, es tan importante. Miren, a mí me quitó un gran peso de encima el conocer esto. Porque yo decía, pero si Dios me bendijo con la unción y mi mamá no me dejó firmar, entonces eso por mucho tiempo me hizo así sentir mal. Pero cuando a través de la palabra el Señor me reveló eso, yo quedé así como que, bueno, gracias Señor. Ustedes no saben el peso de encima que a mí se me quitó cuando yo en este capítulo encontré estas verdades reveladas. Entonces, es maravilloso, les digo, es maravilloso conocer la postura de Dios, la posición de Dios ante situaciones familiares cotidianas. ¿Qué posición tiene Él? Y esto nos hace entender que nosotros debemos sujetarnos, los hijos a los padres, respetarlos y honrarlos, y las esposas a sus esposos. Porque así, mire, este versículo nos da muchos detalles amplios en ese sentido. Cuando nosotros prometemos algo, por lo menos ya en el caso, ya yo salí de mi hogar, ya tengo a mi esposa. En el caso de que mi esposo me prohíba algo, ya yo sé que Dios a mí no me va a tomar como castigo, porque Él respeta esa jerarquía. Él respeta eso. Él es un caballero. Y lo que menos quiere Dios es que hayan contiendas en la familia, contienda en el matrimonio. ¿Ven? Entonces estos capítulos, aunque parecen a veces como que enseñan tanto, hermano. Hay muchas cosas lindas reveladas en la palabra que a medida que Dios nos las va mostrando, pues vamos caminando como que más confiados en Él. Así que bueno, ya llegamos entonces al final de este capítulo, que ha sido de verdad bastante gustoso, bastante bueno. Vamos entonces a tener la oración de despedida para saludar a los hermanos que están con nosotros en sintonía. Vamos a hacer la oración para despedir y entonces saludar a cada hermano que nos da su grata presencia. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estoy. Oh Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice y guarda a cada uno de tus hijos. Perdónanos, Padre, en lo que fallamos. Sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones, Señor. Somos de continuo al mal, pero tu gracia nos alcanzó y nos da la oportunidad diariamente de corregir, Señor. Ayúdanos cada día más, forma en nuestras vidas ese hombre, esa mujer que tú deseas ver, que tu rostro se pueda reflejar en nuestras vidas, Señor. Guía a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, oh Dios, delante de ti están. Bendice, Señor, los enfermos, sánales y serán sanos, Señor. Gracias, oh Dios, por esta preciosa oportunidad que nos has dado en esta hora de compartir de tu palabra. Sabemos que no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Guíanos, bendícenos, fortalécenos, Señor. Estamos en tus manos, Padre, y en tus manos estamos seguros. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.